Buenos días a todos, mi nombre es Tomás Graeber y soy alumno de primero medio del Colegio Christhaus y este es mi video de la Revolución Rusa. A continuación observarán un video explicativo e informativo donde se llevó a cabo una investigación que se enfocó en la siguiente pregunta: ¿qué factores llevaron a la muerte al último zar de Rusia? Esta pregunta guió todo el video que verán a continuación, donde iremos respondiéndola a través de videos, imágenes y testimonios. Ya sabiendo la pregunta de investigación, tenemos que saber por qué esta pregunta es relevante y por qué esta pregunta tiene un significado profundo. Esta pregunta es relevante ya que la Revolución Rusa fue algo que marcó la historia, terminando el reinado de los zares, familia que llevaba liderando Rusia cientos de años. La Revolución Rusa ocurrió en la Primera Guerra Mundial y fue el fin de una etapa de aristocracia de la familia real, ya que dio inicios a la Unión Soviética y a una dictadura comunista. Un connotado historiador, Erich Hobsbawm, habla del fin de esta era y un comienzo de una. Hobsbawm sostiene que el fin de la Primera Guerra Mundial acabó con un orden de poder heredado del siglo anterior y que después de 1917 empezó un nuevo episodio protagonizado por dos potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Primero de todo, para comenzar, tenemos que saber en qué contexto histórico nos vamos a ubicar, que en este caso sería Rusia en los años 1917. La Revolución Rusa fue un proceso histórico iniciado el 8 de marzo de 1917 durante la Primera Guerra Mundial, terminando el 7 de noviembre de 1917 con la caída definitiva del régimen zarista y comienzo de una nueva Rusia. La Revolución Rusa fue un proceso donde las clases bajas de Rusia querían una transformación, querían cambios radicales en el país. Esta inició con el descontento social que había en Rusia, provocado por las clases obreras de esta. Este movimiento fue liderado por el grupo social Los Bolcheviques, que llevaron a la decadencia a la familia Romanov. Nicolás II, o mejor dicho, Nikolai Alexandrovich Romanov, fue el Majestad Imperial de Rusia desde el 26 de mayo de 1896. Ser zar en Rusia era sumamente importante, ya que era el rey y el líder de la monarquía rusa. Nicolás II fue el último emperador de Rusia, como también el culpable del fin de 300 años del zar gobernando Rusia. Alexandra Fiodorna Romanova fue la zarina de Rusia, donde gobernó junto a su esposo Nicolás II. La zarina, nacida en Alemania, fue sumamente importante para la Revolución Rusa, ya que ella fue criticada y generó un odio por todas las clases por su nacionalidad, ya que nos ubicamos en Primera Guerra Mundial, donde Rusia tenía batallas y confrontamientos contra Alemania, y también porque en este mismo minuto la zarina estaba siendo criticada por un presunto amorío con el cura Grigori Rasputin. Nicolás II junto con la zarina formaron una familia, ya que el primer trabajo del zar de Rusia es asegurar el trono con un descendiente masculino. Lamentablemente, los primeros 4 hijos de Nicolás fueron mujeres, llamadas Olga, Tatiana, María y Anastasia, y finalmente obtuvo un hijo llamado Alexei, pero tristemente Alexei nació con una enfermedad genética gracias a su madre que se llamaba hemofilia. La hemofilia iba a causar que Alexei no coagulara su sangre correctamente, haciendo que cada herida, cada roce pudo haber sido una hemorragia en él, algo que no le iba a dar muchos años de vida. Entonces esto fue el primer factor que arruinó el gobierno de Nicolás II, ya que su hijo no podía ser descendiente de él. Ya sabiendo el contexto histórico del que nuestra pregunta de investigación se basa, ahora la responderemos. Fueron ciertos factores los que llevaron al zar a su muerte y al inicio de una nueva Rusia, y a continuación hablaremos de cada uno. El primer factor que llevó a la muerte del zar fue la pobreza y desigualdad que estaba acechando a Rusia en ese mismo minuto.
Teniendo un país muy pobre, el zar seguía mostrando sus lujos al público, lujos que él no debería haberse otorgado teniendo al lado suyo pobreza y muerte. Esto fue una horrible imagen como zar, ya que Rusia necesitaba a sus zares apoyándolos y no mostrando lo que ellos no tenían. Esto generó odio hacia la realeza, odio que nunca se había visto antes, y este descontento Nicolás II no sabía qué hacer, entonces para suavizar las cosas creó la Duma. La Duma era una asamblea de ministros que lo iban a ayudar a tomar mejores decisiones para el país, pero él no creía en esto, entonces no le importó y no la usó. Nicolás II nunca quiso ser zar, esa fue la frase que usó a través de su reinado. El segundo factor que llevó a la muerte a Nicolás II fue que comenzó la Primera Guerra Mundial y los obreros y civiles de Rusia ya estaban enojados y ahora aumentó más al estar en guerra. Ya había comenzado la guerra y Nicolás II controlaba las estrategias de guerra, y una de sus estrategias fue mandar a millones de hombres a batallar contra los alemanes, y esta batalla la perdieron, perdiendo millones de vidas rusas. El zar asumió esta responsabilidad y esto generó una muy mala imagen de él, ya que no puede ser que haya mandado a su país a la muerte. Además, que en este mismo minuto, toda Rusia sospechaba de que su esposa, la zarina, nacida en Alemania, estaba en un tipo de manipulación del cura Rasputín. El país estaba sufriendo por una escasez e inflación, además de un rencor hacia su zar. En 1917, los trabajadores volvieron a organizar gigantescas manifestaciones en Petrogrado, donde está ubicado su palacio. El tercer factor, o mejor dicho, el resultado de los factores anteriores, fue que estaba a punto de comenzar una guerra civil en Rusia. Y aquí es donde Rasputín, el monje loco hablado anteriormente, estaba influyendo mucho en las decisiones de Nicolás II y de la zarina, ya que ellos creían que era el único que podía curar a su hijo de la hemofilia. Estando Rasputín influyendo las decisiones, Rusia lo quería afuera, quería que Rasputín ya no estuviera, pero la zarina aún lo quería con vida. Estaba el descontento, los civiles crearon caos y destrucción, todo Rusia estaba con banderas rojas y odio, todo contra su zar. Entonces la única decisión que le tocaba tomar a Nicolás II era abdicar a su poder de zar. Y así fue como Nicolás II lo hizo, destruyendo y terminando 300 años del régimen zarista. Comenzó la guerra civil y la familia Romanov fue evacuada hacia su palacio en el campo, a control de los bolcheviques, donde meses después iba a ser su violenta ejecución. Estos fueron los 4 factores que afectaron a la muerte del zar, tanto como comenzamos con hemofilia de Alexei, después con el descontento y la pobreza, después con la Primera Guerra y finalmente por Rasputín y la guerra civil. Esto llevó al zar a tener un mal gobierno y a haberlo liderado su muerte y a una nueva Rusia. Para concluir el video y finalizarlo, quiero relacionar el enunciado de indagación con nuestra pregunta de investigación. Y esto es muy fácil ya que están conectados. Todo lo que ocurrió en la Revolución Rusa, como también la muerte del zar, nos afectan hoy en día, ya que primero de todo, el zar y el régimen zarista debería haber seguido hasta el día de hoy. Lamentablemente, ya que Nicolás II fue exterminado y también que su hijo nació con hemofilia, esto causó desastre, cosa que aún nos afecta no teniendo zares hoy en día. También que por esto se creó la Unión Soviética, y la Unión Soviética paró de existir solo hace 30 años, cosa que afectó mucho en la historia del mundo. Así que en conclusión, tal como dijo el historiador, todo lo que ocurrió en los 1900 y hasta en la Revolución Rusa especialmente, creó que hoy en día hubiesen 2 fuentes muy poderosas que serían Rusia y Estados Unidos. Que al final hay luchas y nos afectan en todo minuto.